Hola a todos. Bueno, acá estoy yo nuevamente para hablar un poco de lo que es el realismo y la fidelidad en la simulación clínica. Este es nuestro tercer encuentro en este programa. Y bueno, quisiera contarles un poquito. Esto es corto. Les dejé algo de evidencia. Les pido disculpas que hay algo que está en inglés, pero lo cierto es que es lo que hay de evidencia. Les dejé algunos artículos en español también, así que espero que lo puedan disfrutar. ¿Qué hablar un poco de esto de fidelidad, ¿sí? y realismo? Bueno, primero pensar un poco si es todo lo mismo, ¿no? Porque a veces hablamos de modalidad, de tipo de realismo, de fidelidad, como que todo es lo mismo en simulación. De alguna manera, la modalidad, ¿sí? es el término que se usa para referirse al tipo de simulación que se va a usar en esta actividad simulada. Por ejemplo, si voy a hacer simulación de habilidades, simulación basada en maniquíes, simulación con paciente estandarizado, si es simulación virtual, bueno, esta es la modalidad. ¿Qué modo de simulación voy a usar? Después el tipo, ¿sí? El tipo tiene que ver con qué tipo de simulación voy a hacer, si es con paciente estandarizado, si es un entrenamiento. A ver, cuando uno se pone a mirar en detalle estas definiciones, en realidad se tocan o se superponen en algún punto, ¿sí? Entonces es bueno saber que puedo tener una modalidad de simulación, un tipo de simulación, ¿sí? Una simulación con paciente simulado o con paciente estandarizado, de habilidad por partes, de alta fidelidad, de bajo realismo, ¿sí? Lo que pasa es que al principio surgieron muchos términos con distintas acepciones según el idioma y hoy se están terminando de definir. Si alguno tiene dudas a qué se refiere, siempre es bueno volver al diccionario, ¿sí? Del simulacionista de la SSH que se los dejé, creo que en el módulo 2. ¿Sí? Después tenemos lo que es realismo. El realismo es la capacidad de impartir, o sea, de lograr que el participante se aleje de la incredulidad, digamos, y más bien que crea en el ambiente generado, que crea que esto está pasando de verdad, ¿sí? Y después la fidelidad es la capacidad que tiene el producto de reproducir las cosas como si fueran en la vida real. Por ejemplo, que el simulador respire, mueva el tórax, ¿sí? Y en esta fidelidad puede haber fidelidad física, semántica, emocional, a veces son los olores, a veces es la ambientación y no tanto el simulador, ¿sí? Todo va a depender, ¿sí? De alguna manera del objetivo. Entonces, cuando uno quiere pensar en realismo y fidelidad, nos metemos dentro de este cuadro, ¿sí? No sé si se acuerdan del modelo de zonas, en lo que es señales y ruidos. ¿Qué nivel de realismo tengo? ¿Sí? Eh, y esto le va a dar distintos niveles de fidelidad, de realismo a esta simulación. ¿Es necesario para poner un acceso venoso periférico tener el mega simulador que me habla y grita? Y probablemente no. Ahora, si yo quiero que sea una toma de decisiones en un paciente excitado con excitación psicomotriz, probablemente hasta necesite un actor, ¿sí? Entonces va a depender el nivel de realismo que le doy o de fidelidad, ¿sí? Con lo que yo quiero lograr. Y a veces no necesito la mayor tecnología. A veces es usar estrategias, ¿sí? Para generar ese realismo. Yo en alguno de los capítulos, en uno de los últimos, que vamos a hablar de audio y video, ahí les muestro un video de un escenario que hicimos nosotros de triaje extrahospitalario, que era en una catástrofe, y lo que referían los alumnos en ese momento, que era una actividad interprofesional, tanto de las carreras de medicina como de enfermería, nos decían, claro, cuando entramos había humo, había ruido, les grabamos un audio de ambulancias y se los pusimos de fondo todo el tiempo que ellos tenían que tomar las decisiones. Ambulancias y griterío, ¿no? Como si fuera una catástrofe. Y ellos, si algo que referían era, es que ese ruido continuo me bloqueaba, no me dejaba pensar. Entonces, fíjense que a veces era una sala de simulación, con los simuladores y demás, ya van a ver el video en uno de los últimos encuentros, pero eh, cómo ese ruido, ¿sí? El ruido ambiental, ¿sí? Hace que genere realismo. Ojo, en el modelo de zonas, digo para no mezclar, el ruido se refiere no solo al ruido ambiental, sino a cuántas cosas hacen que generan distracción y cuántas señales de cómo resolver el tema les voy dando, ¿no? Entonces, algunas premisas para considerar esto, ¿sí? Según Rudolph, ¿sí? Jenny Rudolph, que ya habló mucho de todo lo que es fidelidad y realismo, un sujeto percibe tres tipos de fidelidades que se combinan para percibir esta sensación de realismo. Está la fidelidad física, la psicológica, ¿sí? Em, Después otro concepto importante es decir que no toda simulación exitosa se basa en el nivel de realismo físico que uno espera, sino cuánto logra que el participante se meta en esta simulación. Hubo una experiencia en Europa con conductores de camiones de larga distancia, ¿no? De cargas pesadas, donde habían hecho un simulador
con las mismas características físicas y de movimiento que el camión real. Y cuando se subieron los conductores experimentados decían, no, cuando frenamos hay algo que es distinto, hay algo que no es igual, ¿no? Entonces, quizá la exactitud física no hace, ¿sí?, a la sensación en el volante y tuvieron que cambiar el diseño físico, ¿sí?, y de impacto para que tuviera más realismo. Entonces, a veces no necesito que sea exactamente igual a la realidad, sino que necesito generar que el participante se meta de verdad en esto, ¿sí? Y también es re importante considerar siempre la seguridad psicológica. Por eso es tan importante este pre-briefing que hablábamos también en nuestro modelo, ¿sí?, de explicar las cosas, ¿sí? Porque si el participante está todo el tiempo teniendo que decir, ¿esto lo hago o no lo hago? ¿Sí? Nosotros ahora modificamos un poco el centro de simulación, pero empezamos con lo que era un aula ambientada y como no teníamos paneles de gases, habíamos hecho unos banners, mandado a imprimir, ¿sí? Y los habíamos pegado en la pared. Entonces y les decíamos, bueno, no hay oxígeno real, pero si ustedes quieren colocar oxígeno al paciente, tienen que tocar el oxígeno que está en la pared, que no lo van a poder abrir, y decir, coloco tantos litros, decirlo en voz alta. Si ustedes, uno les puede decir, bueno, este simulador no tiene ruidos respiratorios. Si ustedes quieren saber cómo entra el aire, tienen que preguntarlo y se lo decimos. Pero si no, si nos pasaba también en algún momento con algunos instructores que todo era, imagínense qué hay. Bueno, hagamos qué hacemos. Bueno, pero si hacemos qué hacemos, en realidad estamos haciendo tanta ficción que no logramos meternos. Entonces eso le quita fidelidad o realismo, ¿sí? Entonces, ojo, que puedo no tener los mejores recursos, pero puedo usar mucho la imaginación con un parlantito Bluetooth, con una ambientación, ¿sí?, de un impreso. Y después otro tema también son los recursos fungibles, o sea, la jeringa, las agujas. Si todo está tan reutilizado y todo abierto, y esto no pasa en la vida real, y es poco probable que se meta. O el gran problema con estudiantes de grado especialmente, es que después en la vida real no van a distinguir cuándo algo tiene que ser estéril y cuándo no. Así que ojo con jugar tanto con el realismo que ni siquiera abren una jeringa, porque el día que van al hospital van a usar la misma jeringa para todo. Entonces, cuidado con estas cosas y es súper importante aclarar en el pre-briefing, ¿sí?, las posibilidades y limitaciones del simulador y del ambiente. Entonces, ¿qué se entiende por niveles de fidelidad? Bueno, la baja fidelidad, ¿sí?, quiere decir que no representa 100%, eh, o sea, que no es una imitación real, sino que me sirve para el objetivo. Por ejemplo, todo lo que son estos pads de accesos vasculares. ¿Necesito un brazo simulado con anatomía, músculo y hueso? Depende. Por ahí si solo quiero que punce y que haga, y estoy buscando como objetivo cómo conecta con el prolongador y que no contamine, si se lava los momentos de higiene de manos, si utiliza o no guantes. Y quizá no necesito un brazo, quizá con este simulador, ¿sí? Y acá sí hablamos que los antes, digo, y me vuelvo un poquito para atrás, cuando empezó la simulación, muchos hablaban de la simulación de alta o baja fidelidad. Como que la simulación su nivel de desarrollo de simulación iba a tener que ver con la fidelidad o realismo que le metíamos. Hoy ya vimos el modelo de zonas, donde en realidad hablamos de en qué zona de aprendizaje estoy, y en estas zonas puede haber mayor o menor fidelidad. Obviamente que para aprender una habilidad quizá use la menor fidelidad posible. Y si quiero en un equipo interprofesional lograr que se metan en el juego, que se metan en esta simulación, y cuanto más realismo le doy, ¿sí?, probablemente tenga simuladores con mayor fidelidad, que reproducen mejor el mundo real. ¿Sí? Entonces, acá tenemos tres tipos de fidelidad: fidelidad baja, fidelidad media y fidelidad alta. ¿Sí? Generalmente uno dice para construir habilidad técnica o conocimiento usamos baja fidelidad. Esto también porque cuando uno planifica un centro de simulación, a veces vienen y nos dicen, bueno, está la plata para comprar y compramos los mejores simuladores, los de cuerpo entero. ¿Y cuánto lo vamos a usar? ¿Para qué los queremos? Quizá por esa plata compráramos 10 simuladores de este tipo o 20 simuladores de este tipo, y para mis 200 alumnos me sirve mucho más 20 de este tipo que uno de estos que lo voy a usar una vez al año. Entonces, ojo también si uno está en la toma de decisiones, ¿sí? Es re importante decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Para qué compro? ¿No? Esto está en la cabeza de gestión. También hay una charla sobre gestión y esto quizá lo retomo un poquito, ¿no? Qué importante es definir qué tipo de simulador vamos a usar y con qué objetivo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, no confundir la fidelidad de la simulación con la fidelidad del simulador. ¿Sí? Obviamente que yo puedo tener quizá este pad, pero poner un participante simulado, un actor, y que esto sea donde va a pinchar el participante, pero tiene que tomar otras decisiones y quizás sirva. Entonces estoy haciendo algo híbrido. Entonces, el simulador es una cosa y el realismo, fidelidad que le doy al
a la estrategia y al escenario de simulación es otra, ¿sí? Que obviamente van bastante de la mano, ¿sí? Porque voy a buscar a mayor realismo, más posibilidad de que se metan y que participen activamente y que logren mayores aprendizajes, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de simuladores necesito? ¿Siempre necesito el de mayor fidelidad? Como les decía, probablemente no. Probablemente necesito mayor realismo acá, ¿sí? Desde un final de zona 2.5 a zona 3, ¿sí? Porque quiero que tomen decisiones y si se asemejan más a la realidad es más probable que lo hagan. Pero esto que yo les decía, y que van a ver en el video, quizás en una de las últimas charlas, nosotros hicimos estos escenarios con triaje extrahospitalario y no teníamos actores porque como teníamos muchos alumnos teníamos que repetirlo 12 veces cada escenario. No podíamos tener actores para repetir 12 veces cada escenario. Entonces pusimos simuladores, simuladores estáticos, y tenemos simuladores con algo de tecnología y simuladores sin tecnología. Lo que hicimos fue mulage a todos los simuladores y parlantitos. Teníamos parlantitos Bluetooth y los instructores del otro lado estábamos cada uno con un teléfono. En uno había audio que respondía, en otro estaba conectado, entonces le contestábamos, otros con también los simuladores que tienen capacidad de hablar, bueno, teníamos a alguien que hablaba. Entonces, de esta manera, solo teníamos instructores del lado y no actores, porque teníamos como 8 heridos y no podíamos repetirlo 12 veces con actores porque era un costo que no podíamos afrontar. Entonces, también acá está el ingenio, cómo lo hacemos. Y esto le generó un realismo que no, había dos simuladores con alta fidelidad, si quieren, o simuladores complejos con software. El resto eran todos simuladores comunes, que les metimos un parlantito y bueno, y en el pre-briefing les dijimos a los estudiantes que aquellos simuladores que no contestaban eran porque estaban inconscientes. Y los que sí contestaban o hacían ruidos o se quejaban era que estaban conscientes. Entonces, al que la poníamos todo el tiempo gritando, habíamos grabado algunos audios de uno que estaba todo el tiempo, me duele, me duele, me duele. Ellos sabían que ese estaba consciente y el que le hablaban y no contestaba nada. Entonces, esto generó un realismo que no necesitábamos los grandes simuladores. A eso quiero ir con esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de fidelidad, como les decía, Jenny Rudolph y compañía, ¿sí? O Peter Dickman también habla mucho de esto, ¿sí? ¿Qué es la fidelidad conceptual? Esto es fundamental, especialmente cuando diseñamos escenarios, pues para habilidad técnica quizá no necesitamos tanto, pero cuando diseñamos escenarios es fundamental que haya fidelidad conceptual, es decir, que conceptualmente sea coherente. Si yo digo el paciente entra por convulsiones, ¿sí? Y el estudiante solo le pone oxígeno y cede la convulsión, no tiene coherencia clínica, ¿sí? También va a ir muy de la mano con el objetivo. Por eso es tan importante, vuelvo a lo mismo, el diseño. ¿Qué quiero que aprendan en este escenario? ¿Sí? Sí, yo lo que estoy buscando es que a partir de, no sé, dolor, ¿no? Queremos que manejen el dolor. Entonces, el paciente se está quejando de dolor y el estudiante no hace nada y cede el dolor, y no tiene mucha coherencia clínica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fidelidad conceptual, tiene mucho que ver con la coherencia clínica que pueda tener. Si el paciente tiene dolor y el estudiante lo pone de costado, le pregunta si se siente mejor, le dice que le va a traer un analgésico, le trae el analgésico y cede el dolor, tiene mucha más coherencia clínica que si no hace nada y le dice ya me siento bien, ¿no? Entonces, hay que buscar esta fidelidad conceptual y es fundamental, por eso es importante el conocimiento clínico. ¿Sí? Después está la fidelidad física, que acá sí tenemos mucho los simuladores, cuánto imita el simulador. Acá también podemos usar participantes simulados, actores participantes simulados, que vamos a tener otra charla sobre este tema, ¿sí? Y también la fidelidad psicológica o emocional. Y esto quiere decir cuánto el participante se mete, ¿no? Esto que decíamos, no sé, les pongo otro ejemplo, si hay que comunicar una comunicación difícil, una mala noticia, ¿no? Entonces, si el estudiante tiene que como decir una mala noticia al familiar o al paciente, bueno, que este paciente reaccione. Si le está hablando un simulador, el simulador está quieto así y es un maniquí que no se mueve, ¿y qué capacidad de desarrollar habilidades de comunicación, ¿no? Entonces, para que se meta y haya fidelidad psicológica, ¿sí? En este programa interprofesional también hemos hecho esto, que un enfermero y un médico tenían que comunicarle a un paciente, a unos familiares que había muerto su familiar. Entonces, eran actrices y las actrices se largaron a llorar y una estaba negando la situación y la otra estaba apática. Y entonces, ¿cómo desarrollaron? Y se metieron de una manera que decían, qué difícil es esto cuando tenés toda la teoría y no sabes cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con fidelidad psicológica. Entonces, fíjense que no es solo tener el mega simulador. Puedo no tener el mega simulador y puedo trabajar con actores para este tipo de fidelidad, ¿sí? O tengo que tener un muy buen diseño clínico para que haya coherencia. A veces tengo el mejor simulador, pero si la clínica o lo emocional no van de la mano, no logro, ¿sí? El objetivo de aprendizaje y que el participante
se meta en la simulación. Acá este artículo se los dejé, es súper interesante, ¿sí? Porque acá hay indicadores para medir la fidelidad en los escenarios simulados, ¿sí? Entonces tenemos el realismo del participante simulado, esto cuando trabajamos con actores, ¿sí? La escenografía, el simulador o maniquí. Entonces fíjense que no todo depende del maniquí. Y puedo tener, si quieren, un simulador comprado, ¿cómo se llama esto? Como si fuera un maniquí de tienda, una muñeca, un muñeco comprado en una juguetería. Nosotros tenemos muchos, como hago pediatría, tenemos muchos así simuladores comprados en juguetería. Y he visto también que muchos le ponen, no sé, un parlantito Bluetooth adentro y entonces ponen un llanto y lo tienen conectado por el teléfono y entonces llora, no se moverá, pero llora y una mamá que lo amaca, ay, no para de llorar este bebé. Y entonces, o uno le pone un parlantito y puede escuchar ruidos respiratorios, no sé, cuando tienen bronquiolitis, entonces les enseñamos a ocultar, pero con un bebé que llora y tiene bronquiolitis. Y fíjense que éramos un realismo sin tener la mega tecnología, ¿sí? A lo que quiero ir con esto es que la simulación requiere tecnología, sí, pero no es indispensable. Puedo usar la imaginación y más en Argentina, que solemos ser de inventar mucho, y hay muchos tutoriales y videos de simuladores de bajo costo con resultados buenísimos. ¿Sí? ¿Qué tips? Ahora les quiero dejar como si quieren algún resumen de esto, ¿sí? ¿Qué tips para mejorar la fidelidad del realismo? Bueno, primero, no tratar de hacer siempre el mega escenario. Hacer actividades acorde a las necesidades de aprendizaje de los participantes. Entonces, si yo tengo estudiantes de primer año que quiero que identifiquen al paciente, quizá tengo que generar una historia clínica con el nombre y unos simuladores, unos maniquís con pulseritas que vayan y miren. Y es suficiente, porque tienen que ver y aprender a cotejar entre historia clínica y pulseritas si es el mismo paciente. ¿Sí? Entonces, no tratar, y no todo tiene que ser con paciente hablando, no todo va a depender del objetivo de aprendizaje. Por eso es tan importante el diseño. ¿Qué objetivo tengo? Y en función de eso, y para lograr ese objetivo, voy a ponerle más o menos realismo o fidelidad. ¿Sí? Otra cosa para lograr que el participante se meta es el pre-briefing. Es fundamental que sepan a qué vienen, que tengan claro el objetivo, ¿sí? Que es un momento de aprendizaje, que se pueden equivocar. Pedirles que se comporten como en la vida real, ¿sí? Acá no firmamos no se firma el compromiso de confidencialidad, ni de realismo, ni de contrato de ficción. No es un contrato que se firma el contrato de ficción, ¿sí? Lo que hacemos es mostrarles y decirles, bueno, y esto es, no sé, acá está el carro de paro. Si tienen que usar ampollas, las pueden romper. Abran los cajones, fíjense dónde están las cosas, porque a veces también te pasa cuando ya estás con profesionales en ejercicio. Nosotros trabajamos mucho con residentes o con enfermeros del hospital, incluso con médicos ya recibidos y con una especialidad. eh, que necesitamos que lo miren porque no es igual al del servicio. Entonces necesitan saber dónde están las cosas, pues si no, se van del escenario y no logras el objetivo, porque el objetivo no es que juzguen a ver si es igual o no a la vida real, sino que logren meterse para poder reflexionar sobre sus acciones. ¿Sí? Entonces es re importante darles tiempo para que conozcan el ambiente, especialmente en los escenarios. Si vamos a trabajar con esto, si tienen que abrir el oxígeno, ábranlo. Van a ver que esto está repauchado, no es igual a como viene en la vida real, pero no importa. Este simulador no mueve el tórax, pero si lo ocultan se le escuchan ruidos respiratorios. Se lo tenemos que decir, se lo tenemos que dejar jugar, ¿sí? Porque, o es un actor y les va a contestar, porque si no, se salen de la ficción, ¿sí? Importante esto, cuando vamos a correr escenario, buscar el nivel de fidelidad requerido para el logro de los objetivos planteados. No pretendamos, como les decía, el mega realismo si no responde al objetivo, si podía hacerlo mucho más simple. También considerar estos posibles ruidos y señales, es decir, a más ruido, no solo ruido auditivo, sino ruido visual, ¿verdad? Probablemente necesito más desarrollo cognitivo, ¿sí? Y si no, le tengo que dar señales. Y otro punto importantísimo, anímense. Las primeras veces no sale bien y a medida que uno lo va haciendo se va dando cuenta cómo lo puede perfeccionar. Pero es una cuestión de querer hacer para que la cosa salga cada vez mejor. Así que los invito a animarse. No hay simulación perfecta, siempre es perfectible, pero anímense, traten de buscar siempre qué objetivo quiero y en función de esto desarrollar las actividades. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo encuentro. Sigo disponible por si alguno necesita hacerme alguna consulta.